Lectura 26. Octubre 1926. Cómo las generaciones están ligadas entre ellas, y por eso quien pide, quien recibe y quien posee. Cómo Jesús da de acuerdo a nuestras disposiciones. Su palabra es nueva creación. Como en el cielo no hay secretos. Me sentía amargada a lo sumo por la privación de mi dulce Jesús. Oh, cómo me sentía mal, no podía más. Pero cuando he llegado como a los extremos del dolor, se ha movido en mi interior y todo afligido me ha dicho: Hija mía, estoy viendo cuánto debo agrandar los confines del reino de mi voluntad, para dar la posesión de él a las criaturas. Sé que ellas no pueden tomar la interminabilidad que contiene el reino de mi querer, porque no les es dado como criaturas abarcar y abrazar una voluntad correspondiente a un reino que no tiene confines. Porque siendo ella creada, siempre es restringida y limitada. Pero a pesar de que es limitada, según sus disposiciones, yo dispongo más o menos los bienes, la extensión de los confines que debe poseer. Por eso, estoy viendo a los que vendrán. ¿Qué disposiciones tendrán? Estoy viendo a los presentes para ver las disposiciones que tienen, porque los presentes deben pedir, conseguir, preparar el reino del Fiat Supremo a los que vendrán. Y A ver, según la... espérame tantito. Yo creo que vale la pena ver esto. Dice, pero a pesar de que es limitada la criatura, según sus disposiciones, yo dispongo más o menos los bienes, la extensión de los confines que debe poseer. Esto nos estaría como limitando y decir, bueno, para Emita nada más tantos conocimientos, ¿sí? Para fulano tantos, para el padre Carlos tantos, en fin. Pero no es así. Un poco más adelante vamos a ver que nos dice que él da aún más de lo que ha decidido que podemos tomar para no ponernos un límite. Es como un ejemplo, o sea, vamos a participar en una carrera y nos dicen, ¿sabes qué? Puedes correr todo lo que quieras, o sea, la velocidad que quieras, pero no puedes exceder 50,000 kilómetros por hora. Entonces yo pregunto, ¿será un límite? No, simplemente te deja abierto el campo para que puedas extenderte hasta donde quieras, tomar lo que quieras y no hay una restricción. La única restricción es mi naturaleza humana que no me permite abarcar al infinito. ¿Sí? Entonces esto es interesante. Y luego esto de las generaciones. O sea, los presentes deben pedir, conseguir, preparar el reino del Fiat Supremo. ¿Quiénes serán los presentes? Nosotros, Otros. Bueno, empezamos con Luisa, con los sacerdotes que estaban junto a ella, con las primeras personas que empezaron a conocer. O sea, ha habido personas que han conocido, que han querido vivir en esto, y ellos son los que nos han estado consiguiendo, preparando el reino del Fiat Supremo para los que vendrán. Nosotros somos los que estamos entrando, somos los que estamos viniendo a este reino y podríamos decir que somos de la primera o las primeras generaciones que llegan a vivir, a poseer este reino si es que queremos. ¿Sí? Entonces, todos los anteriores lo han estado preparando.
Incluso todo lo anterior a Luisa ha sido una preparación continua. O sea, Dios nos ha ido dando elementos para ir como entendiendo, como poseyendo, como acercándonos cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y ahora Luisa es la que viene a fundarlo y de ahí en adelante todos los que lo vivan estarán engrandeciendo este reino, ¿sí? Y eso para todos los futuros. Así que hay que apurarnos para que encuentren todo preparado todas las generaciones futuras. Seguimos, Imita. Ok, doctor. Y según las disposiciones de ellos y el interés de los presentes, así voy ensanchando los confines de mi reino, porque las generaciones están tan unidas entre ellas que siempre sucede así, que una pide, la otra prepara, la otra consigue y otra posee. ¿Quién Así sucede. consiguió? A ver, pregunta, ¿quién consiguió? Pues Jesús y la Luisa, madre. ¿sí? Luisa es la que consigue. Luisa. Ujú. Por lo tanto, ¿de qué anteriores está hablando? De nuestra Santísima Madre cuando ella empezó a pedir el reino. Bueno, ella ya lo poseía. Ella prepara todo lo necesario para que lo pueda llegar a conseguir Luisa. No, estoy hablando de toda la santidad humana. Ok. A veces nosotros pensamos que como que debemos de olvidarla, debemos de olvidar lo que hicieron todos los santos, incluso los Moisés, patriarcas, Elías. todo el Antiguo Testamento. Y no, o sea, ellos se han ido poco a poco, han ido preparando para que llegue Luisa, consiga, ¿sí? Y ahora nosotros podamos realmente poseer este reino, llegar a vivir. A ver, Alex. Doctor, usted dice que no podemos conseguir el infinito, ¿verdad? Porque es demasiado para nosotros. Pero Ujú. cuando estamos entramos ya vamos a la divina voluntad y luego entramos en el querer divino. Entonces ahí cuando penetramos, nos adueñamos, ¿verdad? Nos adueñamos y poseemos todo lo de nuestro Señor. Pero, pero Él es infinito. Por eso nunca podremos abarcar a Dios. Ajá. O sea, él nos va a dar lo que Él Vas a piensa tomar que... hasta donde nuestra naturaleza, hasta donde, deja de recordar como lo dice Jesús, Ujú, en cuanto a criatura es posible. Entonces vamos a tomar en cuanto a criatura es posible, pero ujú, como criaturas no podemos abarcar a la infinitud de Dios. Cuando Luisa le pregunta, o sea, de la Virgen que abarcó a todo Dios, Jesús le dijo, no, no pudo. O sea, no pudo por esto. Y luego dice, ni yo lo pude abarcar, ujú. ni yo lo Cuando era pude, humano. desde la humanidad de él. Ajá, exacto. O sea, Ujú. dentro de él, o sea, la divinidad del Verbo Eterno, no solo lo abarca, es. Porque es que estamos limitados con el cuerpo, ¿verdad? Así lo siento. Nuestra naturaleza es creada. Ujú, Entonces, en Jesús, el Verbo Eterno le comparte, pero en cuanto a su naturaleza, le permite. ujú, Ahora, ya en esa fusión entre el Verbo Eterno y la naturaleza humana, bueno, está compartiendo con el Verbo Eterno todo, pero ujú. se refiere en cuanto a humano, no lo pudo abarcar, Y cuando estamos lógicamente. fundidos, doctor, cuando estamos fundidos y estamos
penetrando y pedimos por nuestra familia pasada, presente y futura. Sí, que Pero, tiene. pero los pasados, ¿por qué? ¿Por qué metemos también a los pasados? Porque digo, viven en un eterno presente también, pero ellos ya no llegan a más o pueden llegar a más. No te ¿En qué, entiendo. o sea, en qué le estamos ayudando cuando estamos pidiendo por nuestra familia humana en el pasado? Lo que estás haciendo es rehacer los actos de ellos y presentarlos a la divinidad como actos hechos en la divina voluntad. Entonces, los actos de todos los santos, tú puedes tomarlos, hacerlos tuyos, ponerles la parte de la divina voluntad en ellos y presentarlos ante la divinidad. Y entonces todos los santos van a sentir el gozo y la felicidad enorme de ver sus actos dándole a la divinidad lo que deberían de haberle dado y que ellos por desconocimiento no se lo dieron, Aunque no sean de ellos, o sea, van a ser presentados por mí. pero son los actos de ellos. Exacto, sí, Bueno, sí, gracias. seguimos en mitad. Sí, doctor. Así sucedió en mi venida a la tierra para formar la redención. No fueron los presentes los que pidieron, que suspiraron, que lloraron para obtener sus bienes. Estos los gozan y los poseen, sino fueron aquellos que estaban antes de mi venida. Y según las disposiciones de los presentes y las oraciones y disposiciones de los pasados, yo ensanchaba los confines de los bienes de la redención. Porque un bien solo es dado por mí cuando puede ser útil a las criaturas. Pero si utilidad no les lleva, ¿en qué aprovecharía el darlo? Y eso lo repite en cuanto a las verdades que ha estado comunicando de la divina voluntad. O sea, él ha visto a través del tiempo a quién le van a agradar a servir y quién las va a vivir. O sea, todo lo que está escrito va a ser tomado por las criaturas. Quizá no por todas, pero todo va a ser tomado. No hay una sola verdad que vaya a quedar inútil, que vaya a quedar abandonada, sino todas van a ser tomadas. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tanto vamos a tomar nosotros? Bueno, pues depende de lo que Él haya dispuesto, como dijimos, pero también depende mucho de nuestra disposición. Adelante, Mita. Sí, doctor. Y esta utilidad es tomada por ellas si tienen más disposiciones. Pero ¿sabes tú cuándo ensancho sus confines? Cuando te manifiesto un conocimiento nuevo que se refiere al reino de mi voluntad. Por eso, antes de manifestártelo, doy una mirada a todos, para ver sus disposiciones, si les será útil o bien será para ellos como no dicho. Y viendo que yo quiero ensanchar de más mis confines para darles más bienes, más alegrías, más felicidad para poseer, y porque ellos no están dispuestos, me siento afligido y espero tus oraciones, tus giros en mi querer, tus penas, para disponer a los presentes y a los futuros. Y después vuelvo a las nuevas sorpresas de mis manifestaciones sobre mi voluntad. Por eso, cuando no te hablo estoy afligido. Mi palabra es el don más grande. Es una nueva creación. Y no pudiéndolo sacar de mí porque las criaturas no están dispuestas para recibirlo, siento en mí el peso del don que quiero dar. Y no pudiéndolo dar, quedo afligido y taciturno. Y mucho más, crece mi aflicción al verte afligida por causa mía. Si tú supieras cómo siento tu tristeza, cómo se derrama toda en mi corazón, porque mi voluntad me la lleva hasta lo íntimo de mi corazón.
porque yo no tengo dos voluntades, sino una. Y como ésta reina en ti, como consecuencia me trae hasta dentro de mí tus aflicciones. Por eso ruega, y tu vuelo sea continuo en el fiat supremo, a fin de que implores que las criaturas se dispongan y yo vuelva de nuevo a tomar la palabra. A ver, Dicho, espérame, a ver, Javier. Buenos días. ¿Verdad? No, yo era un poco, esta lectura es, por lo menos cuando yo la he leído antes, mm, llama mucho al corazón de cada uno, ¿no? Y hay algunas reflexiones que no quiero dejar pasar, pero ya que han estado hablando de lo que el Señor hace en nosotros, hay una lectura en el volumen 11, en el 11:37, que dice que el Señor dice, por cuantas veces, yo muchas veces me deleito en obrar en las almas y poner todo en depósito en ellas, y después renuevo mi obrar sin quitar lo que he hecho antes. Que eso se refiere un poco a lo que hemos estado hablando antes de los santos. No solamente a nivel individual, sino que el Señor ha estado obrando y nada de lo que ha hecho antes es inútil. O sea, No, esto de la divina voluntad no, no hace que prescriba lo anterior, sino que es una continuación en el obrar del Señor en la criatura, ujú, a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? así es. Y eso es un poco con relación a lo que se ha estado hablando antes, pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Con respecto a la limitación de la criatura, por nuestra propia naturaleza como criatura, todos tenemos la misma limitación. Pero luego está eh, l- una limitación que en realidad, como usted ha dicho con el ejemplo de la carrera, es una limitación relativa. Pero luego está la limitación que ponemos cada uno de nosotros. Y Así esa es. sí que es importante, esa sí que es importante, porque si yo, son mis expectativas. O sea, si yo pongo mis expectativas en 5, pues no voy a recibir más de 5. Pero esas las pongo yo, son mis limitaciones. O sea, Ujú, si no me creo todo lo que leo, si no tengo confianza, yo mismo me estoy poniendo limitaciones y eso hace que mi disposición sea muy pequeña, ¿no? Entonces, eso nos llama, eso nos interpela, ¿eh? Y otra cosa que nos interpela aquí, y a mí me impresionó cuando lo leí, aunque es una cosa que se sabe, ¿no? Pero dice que el Señor pensó en cada uno de nosotros. O sea, nosotros, los hijos de la divina voluntad, no somos una masa ingente, un pueblo. Es Javier, es Nancy Mérida, es Emma, es el padre Carlos, es cada uno de nosotros. El Señor ya pensó en nosotros. O sea, si nosotros pensamos eso, decimos, qué maravilla. Yo he estado en la mente de Jesús cuando él decía, a ver cuánto agrandó el reino. Oye, saber que el Señor estuvo pensando en cada uno de nosotros, a ver en cuánto agrandó el reino, eso nos debería de hacer decir, ostras, el Señor quiere darme, es que ha pensado en mí concretamente, no en los hijos de la divina voluntad, sino en mí. Eso, eso es para pensarlo, ¿eh? Eso es importante. ujú. Bueno, En muy fin, era bien. esto lo que quería decir. Gracias. vamos en la parte 3. Dicho esto, ha hecho silencio, y yo he quedado más afligida que antes, y sentía todo el peso que sentía Jesús por las indisposiciones de las criaturas. Sentía como si no me debiera hablar más por ahora. Pero Jesús, queriéndome consolar de mi aflicción y también para consolarse a sí mismo, me ha dicho: Hija mía, ánimo. ¿Crees tú que se conocerá todo lo que ha pasado entre yo y tú? No, hija mía, haré conocer lo que será necesario, lo que pertenece al reino del Fiat Supremo. Es más, daré más de lo que tomarán las criaturas,
de este mi reino, para darles campo libre de caminar siempre más, para hacerles agrandar su posesión en el fiat supremo, a fin de que jamás puedan decir basta. Ya no tenemos más a dónde llegar. No, no. Pondré tal abundancia que el hombre tendrá siempre para tomar y para agrandar su camino. Bueno, esto es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ujú. Él va a poner más de lo que podremos llegar a tomar todos. Así que ese límite es prácticamente inalcanzable, ¿sí? Y cada quien, como decía ahorita Javier, cada quien se pone su limitante y decir, bueno, yo hasta aquí, no puedo más, no quiero más, no sé cómo lo podamos interpretar, pero el que pone el límite es uno. Así que a tomar y tomar y tomar. Entre más tomemos, más crecemos, más se engrandece el reino, más ayuda a toda la humanidad, más gloria, más amor, más alabanza a Jesús y a la divinidad. A ver, sí, Natalia. Puede ser parecido como cuando la creación de los santos ángeles y santos arcángeles, eh, en el libro que hay la creación de los ángeles, bueno, sí, es de Fortea. Eh, a la creación de los ángeles, pues cada uno de ellos, unos, o sea, tenían todo, pero al final cada uno eligió unos quedarse simplemente con el Señor en adoración, otros pues fueron a infinidad de más cosas, pero o sea, todo lo que podían. No sé, No, no, no. no. Jesús nos dice que en la creación de los ángeles, esa división en coros, fue porque a unos les comunicó una extensión de conocimiento de su voluntad, a otros dos, a otros tres, y así hasta 9 extensiones, 9 coros. O Ujú, sea, no es que los ángeles decidieron, sino que Dios los puso a vivir en donde Él quiso, cosa que a nosotros no nos ha hecho. Los ángeles no pueden aspirar a más. Los ángeles no tienen esa libertad de poder decir quiero conocer más, quiero saber más. ujú, Están limitados. Ahí es el punto en donde Satanás, bueno, Luzbel cayó. ujú, La primera verdad, o sea, ¿cuál sería? Dios creador. Nadie pudo decir que no, ujú, ¿sí? Todos, absolutamente todos dijeron sí. Todos quedaron como ángeles. Después fue poco a poco hasta que les comunica el que se va a encarnar. ujú, O sea, todos los ángeles fueron creados para adorar, para amar a la divinidad. ujú, Pero había uno que era ahí medio soberbio, que era el más agraciado, que era el más bello de todos los ángeles, el más poderoso, que en algunos lugares, como Isaías y no me acuerdo qué otro, lo ponen como querubín, ¿sí? Cuando se refieren al rey a Ciro. O sea, hay una parte donde están hablando de la caída del rey Ciro, de lo que va a suceder con él, pero luego se traslada al demonio. Empieza a hablar de cuando estuvo en el paraíso, en fin. Entonces, el problema es, no quiso adorar, amar, reverenciar a Dios en la criatura. O sea, se negó totalmente a eso y quería ser como Dios. Por eso es que él anhelaba que el Verbo eterno se angelizara en él.
para poder tener la naturaleza divina en él, que eso es lo que él quería, ¿sí? Por eso se revela, por eso dice no serviré, non serviam, y es el punto, no serviré a Dios en el hombre, y es más, no lo serviré. Y bueno, ahí empieza esa rebelión y esa batalla que hubo en el cielo, ¿no? Ujú, gracias. A ver, Alex. Oiga, doctor, ¿cómo se reproducen los ángeles? No se reproduce. ¿Los crea el nuestro Señor? ¿Los Ya crea? están creados, el número ya está definido, no Porque el hay Señor manda un ángel para cada persona que nace, ¿no? por eso, pero ya están creados, Ya, no se están. reproduce. Oh, ok. Seguimos, Emita. Sí, doctor. Pero a pesar de tal abundancia, no todos conocerán nuestros secretos. Como no todos conocen lo que pasó entre yo y mi mamá para formar el reino de la redención. Las gracias sorprendentes, los favores innumerables, lo conocerán en el cielo donde no hay secretos. Pero en la tierra conocieron lo que sobreabundé para su bien. Así haré contigo. Si he mirado, ha sido para quien quiera venir a vivir en el reino de mi voluntad. Pero para ti, para la pequeña hija de mi querer, para quien ha formado junto conmigo este reino con tanto sacrificio, em, ¿acaso podrá mi amor decirte basta, negarte la palabra, no derramar en ti el continuo flujo de mis gracias? No, no puedo, pequeña hija mía. No es de la naturaleza de mi corazón, ni de mi voluntad, que contiene un acto continuado, jamás interrumpido de dar y siempre dar nuevas sorpresas a quien no conoce otra vida sino la suya. Y si me ves taciturno, no es por ti, porque entre yo y tú no hay necesidad de palabras para entendernos. Vernos es comprendernos, y todo yo me vierto en ti y tú en mí. Y convertirme yo, vierto en ti nuevas gracias y tú las tomas. Porque lo que es necesario para ti, que debe ser como causa primaria para formar el reino del fiat eterno, no será necesario para quien solo deba vivir en él. Contigo no se trata solo de vivir, sino de formarlo. Y por eso tu Jesús debe abundar tanto, para darte las materias primas para la formación de un reino tan santo. Esto sucede también en el bajo mundo. Quien debe formar un reino tiene necesidad de muchos medios, de muchas materias primas. En cambio, quien debe formar una sola tiene necesidad de menos. Y quien llega solo a habitar en ella, con poquísimos medios puede vivir en esta ciudad. Y los sacrificios que debe hacer quien debe formar un reino no son necesarios para quien se decide a querer vivir en tal reino. Por eso, quiero solo que trabajes en la formación del reino del Fiat Supremo, y tú, Jesús, pensará en todo lo demás. Bueno, en pocas palabras nos está hablando de esta inmensidad de conocimiento que le dio a Luisa, al cual nosotros no tenemos por qué acceder, porque son cosas que pasaron entre Jesús y ella. Esas intimidades, igual que lo que la Virgen pasó junto con Jesús, y que no era necesario externarlas, porque no forman parte de los instrumentos o de los materiales para llegar a vivir o para llegar a tomar el reino de la redención o ahora el reino de la divina voluntad. Sin embargo, bueno, tenemos este conocimiento de que los bienes
las verdades, todo lo que Él pondrá a disposición nuestra está totalmente al alcance y que jamás lo podremos abarcar todo. Así que bueno, simplemente queda a nuestra libre voluntad el decir cuánto queremos tomar y cuándo tomarlo. Pero recordemos que en la vida se mide en actos. ¿Cuántos actos hemos desperdiciado hasta ahora? Son una cantidad enorme de actos. Por lo tanto, ¿cuántos actos nos queden? Pues no sabemos, son unos cuantos comparados con todo lo que hemos vivido. Entonces hay que poner toda nuestra atención, toda nuestra voluntad en vivirlo, en tomarlo y en esta fusión total con Jesús. La manera de llegar a esto es el amor. Si no hay amor, el amor es lo que nos lanza, el amor es lo que nos impulsa para llegar a unirnos en esa totalidad con Jesús. O sea, es la voluntad que diga sí, pero lo que debe estar empujando esa voluntad es el amor que tengamos por Jesús, el amor que tengamos por la divinidad, por nuestra madre y sobre todo por este reino. Así que el camino no es difícil, el camino es muy sencillo, pero recordemos que el amor nace del conocimiento. Y ahora con estas palabras de Jesús, que nos excede totalmente en conocimiento, bueno, ya no tenemos pretexto para decir no amo. Lo que puedo decir es no me interesa, no pongo atención en leer, en aprender, y entonces el amor se queda totalmente infructuoso, no crece ese amor. Así que vamos a tener esto en mente y vamos a conocer. Esta es la necesidad de la lectura. Si no tenemos la lectura, si no somos asiduos a ella, toda esta inmensidad de conocimiento que que Jesús pone a nuestra disposición, queda inútil para nosotros. Así que bueno, cada quien puede decidirlo, pero casi siempre pensamos en lo difícil que es mantenernos. A cada momento nos estamos dando cuenta de que estamos actuando con nuestra voluntad. O sea, por mucho que tengamos en mente, vamos a reconocer que las cosas no son como nosotros quisiéramos. O sea, mucho del yo sale a relucir en todos los actos de nuestra vida. Y bueno, cada vez que sale a relucir un yo, lo que está pasando es que estamos perdiendo un acto más, un acto más, un acto más, un acto que no se podrá recuperar, que esa es otra de las cosas terribles. Lo podemos rehacer, lo podemos marcar como vida divina, sí, pero sin mérito, que el punto es tener el mérito porque eso es lo que hará crecer la vida divina en la criatura. ¿Sí? A ver, Nancy. Hola, buenas noches o buenos días a todos. Doctor, una duda. Aquí donde dice los sacrificios que deben hacer quien debe formar un reino no son necesarios para quien se decide a querer vivir en tal reino. Mi pregunta es esta. ¿Quiere decir que los sacrificios ya no se sienten como sacrificios viviendo en divina voluntad, sino que ya es parte de? No, todo lo que Luisa tuvo que hacer, no lo tenemos que hacer nosotros. Los sufrimientos físicos, en fin. El ejemplo, para que se entienda fácil, tú vas a construir un edificio, ¿sí? O sea, entonces, todo lo que tienes que hacer para construirlo, o sea, aportar el capital,
contratar los trabajadores, estar al pendiente, conseguir los permisos, en fin, toda una serie de cosas que son necesarias para que ese edificio pueda quedar terminado y en servicio. Esos son los sufrimientos del que elabora, del que funda, ¿sí? Que serían como el reino de la divina voluntad. Entonces Luisa tuvo que hacer todo eso. Ahora nosotros llegamos, vemos el edificio, nos gusta, entramos, vemos los departamentos, me gusta y nada más tengo que decir cuánto cuesta. Tanto, lo pago y ya. Ese fue el único sacrificio que yo hice. El pago, porque el sacrificio es el pago de mi voluntad. ¿Sí? Entonces, no hay problema con esto. Simplemente son todo lo que Luisa tuvo que sacrificarse, todo lo que estamos leyendo continuamente de ella, que sufre, que está acongojada, que sufre porque Jesús no está, que sufre porque Jesús castiga, que sufre porque la humanidad no ama a Jesús. Todo eso, los sufrimientos de la cruz, los sufrimientos de la corona de espinas, todo eso no lo tenemos que pasar nosotros. Si Jesús quiere y escoge a alguien para que los viva, perfecto. Pero nuestro único sufrimiento es la renuncia a lo nuestro, que es el desapego a todo lo humano. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Linda noche. Una duda que yo tengo. Eh, Evidentemente, ahora que estábamos hablando de los actos, ¿no? Pues eh, un acto en el que entra la voluntad humana ya no es un acto divino, lógicamente, ¿no? Pero en un acto divino, el Señor pone su parte, la criatura se funde con él, poniendo la suya, y luego le da a Dios, se lo entrega a Dios como dándole Dios a Dios, como si fuera obra de la criatura, ¿no? Entonces, en un acto divino, la voluntad humana no entra para nada, ¿vale? Equivocada. Bueno, sí, la voluntad humana entra porque se entrega. Quiero decir que no tiene, que tiene la parte de entrega de tu voluntad, ¿correcto? Equivocada. Vaya, bueno. Para que un acto sea humano, sea divino, tiene que ser triple, ¿no? Primero concurre Dios, luego la criatura concurre con Dios y luego se completa ese acto dándole a Dios lo suyo. ¿Así? ¿Es así? A ver, la voluntad humana tiene que poner el movimiento. Ujú. Vamos a recordar que la voluntad es el motor y el almacén. Entonces, como motor es la que pone el movimiento. Cualquier movimiento que hagamos, desde un simple parpadeo, un paso, una palabra, un pensamiento, la función de nuestros órganos, todo sale de la voluntad nuestra. Ahora, de lo que se debe despojar la voluntad es de lo que contiene. O sea, por eso es que la voluntad es el motor y el almacén. Entonces, tienes que vaciar el almacén de tu voluntad, que es donde están todos tus atributos, ¿sí? Donde está tu yo, y entonces y llamar a la divina voluntad. La divina voluntad llega y en ese almacén pone lo suyo, se une, ¿sí? Y entonces el acto ahora es de los dos. El movimiento es de la voluntad humana y los atributos y todo lo que lleva ese acto es lo divino. ¿Sí? Entonces siempre ponemos de lo nuestro. Claro, Para que claro. se pueda tomar como acto nuestro. Para que podamos tener el mérito de ese acto, digamos, ¿no? Como Así un es. acto divino. Vale. Entonces, cuando eso ocurre, lo que usted dice ocurre, se ha hecho un acto divino completo, ¿no? Pero, o sea, ha hecho un acto divino cumplido. Pero para que un acto divino sea completo, es necesario, dice en el 29, que no esté sujeto a interrupciones.
Entonces mi duda es, para hacer un acto divino completo, ¿es necesario que la criatura haga vida divina continua? ¿O en una vida de actos divinos, aunque no sea continua, se realizan también actos completos? El acto completo es cualquier acto que quieras. Ay, perdón. Un parpadeo. Que acabe en Dios. Un parpadeo es un movimiento de tu voluntad donde la divina voluntad pone todo lo suyo. Ujú. Entonces, en ese parpadeo, la divinidad, Jesús, recibe el amor completo de toda la familia humana, que es un amor divino, o sea, ¿sí? Recibe la gloria que debería de haber recibido por todas sus obras, recibe la reparación de todo lo que se ha realizado mal. En fin, es un acto total. Eso es un acto completo. Ahora, lo que debe ser continuo es la vida. No puede haber vida donde no hay continuidad de actos, ¿sí? Entonces, ahí sí necesitamos que sea totalmente, siempre, siempre, sin interrupción. Ujú. Jesús nos habla y nos dice que el acto de la divina voluntad le da la completa gloria, la totalidad del amor, ve por, o sea, en nombre de toda la familia humana, le da la gloria que toda la creación debería de haberle dado. Pero es como es el acto en donde se mueve toda la voluntad divina. Por eso es que es total, Ya, ya, ya. ¿sí? O sea que el acto completo sería el acto que empieza y termina en Dios. Y lo único que hay nuestro ahí es el sí en todo el recorrido, desde el principio hasta el final. Sí, pero recordemos, no termina. Bueno, Es sí, pero interrumpido. pero que quiero decir que el acto en sí, lo único que tiene es Dios desde el principio hasta el final. Y lo nuestro, lo único que hay es el sí. Pero nosotros nos debemos volver acto único, igual que Dios. Claro. O sea, el alma que vive, bueno, todos nosotros, todos, somos acto único, porque el único acto que hemos hecho es de voluntad humana, poner en acto nuestra voluntad. Y lo que hacemos son los efectos de estar haciendo la voluntad humana. Es igual que Dios. Dios, el único acto que hace es amar, que está encerrado en el generar, en el proceder y en el comunicar. Nada más, ese es el amor de Dios. Y de ese amor salen como efectos la creación, la redención, la santificación. No son diferentes actos, es un solo acto, pero con tres manifestaciones distintas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Nosotros, nuestro brazo también único. nuestra voluntad es la que está actuando continuamente. Por lo tanto, no hacemos dos actos. Es mi voluntad puesta en acción siempre. Se divide en pasos, en palabras, en todo lo que hacemos, pero es un solo acto. Cuando adquieres, cuando asocias a la divina voluntad en ti, te vuelves un acto de la divina voluntad. Te unes, te unificas al acto único de Dios. Buenas noches, doctor. A No. Luisa la puso Jesús a pelear con el demonio. Bueno, Ujú. a nosotros también, de alguna manera, esto puede que nos ponga a pelear también con el demonio. O sea, de No, alguna manera. no lo has sentido. Sí, muchas veces. O sea, Sí, es una pelea constante con el demonio, sobre todo al constante. principio. Ujú. O sea, lo que el demonio quiere es que no se viva en la divina voluntad. Ese Exactamente. es el punto final, porque sabe que es su derrota, ¿sí? Sí, Entonces, vamos a empezar con Luisa. No escribas, escribió.
no lean, digo, no publiquen, se publicó, no Sí, lean, se leyó, no crean, se cree, ¿sí? No actúen, se está actuando. sí. Eso que fue, o sea, ha sido en todos. Las primeras peleas fue en Luisa, o sea, el no escribas y el Luisa escribió. Y siguió escribiendo y no le hizo mella el demonio y al final, en los últimos libros, Luisa destroza al demonio. Hay una lectura Ujú. donde está el demonio haciendo estragos y entonces Jesús le dice, ve y lo voy a decir con mis palabras, échatelo. ¿Sí? Sí. Y llega Luisa, se le pone encima y ¡pum! El demonio, adiós demonio. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene la parte divina. Ahora, el no publiquen, bueno, ese ya pasó, pero ya se publicó y se seguirá publicando. El no crean, ¿cuántas veces no hemos tenido la duda, esa continua duda de decir, ¿será o no será? Es que yo pienso esto, es que yo creo aquello, es que yo creo que esto no debería de ser, yo pienso que esto está equivocado, porque, o sea, de cantidad de cosas que nos están continuamente como metiendo dudas, ¿sí? Sí, sí, Entonces sí. la pelea con el demonio es continua hasta que Constante. lleguemos a vivir en la divina voluntad y entonces el demonio ya no tiene nada que hacer con la criatura. Sí, Así que que sí. póngase lista, doctora. Sí, 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 doctor, muchas gracias. Cada acto mío, entonces, aumenta los confines del reino que voy a poseer. O Sí, sea, cada acto divino, ¿no? así O es. sea, según, bueno, ya entonces sí lo comprendimos bien. Gracias. Aumenta lo nuestro y Sí, aumenta ese reino de Dios. sí, O sea, como vamos a estar insertados en el mar inmenso de la divina voluntad, dentro de ese mar vamos a poner nuestro pequeño mar. sí, Pero eso lo agranda, eso lo hace que sea cada vez más pleno, sí, ¿sí? Porque cada acto nuestro que se forma una vida divina, en cada vida divina están puestos atributos, bellezas, bienaventuranzas distintas. Dios va sacando de él todo lo que tiene en su interior, que es infinito y que no ha manifestado. ujú, Entonces el cielo, la bienaventuranza del cielo es los atributos de Dios puestos fuera a expensas de todos, junto con la felicidad, las bienaventuranzas, la belleza, en fin. Si una persona vive en la divina voluntad, está adquiriendo nuevas bellezas, nueva fuerza, nueva luz, nuevos atributos que irán a insertarse en aquel mar de Dios y eso hará que crezca, que se extienda ese sí, mar divino. sí. Y esas son las nuevas tierras, ¿verdad? Las nuevas. ah, Bueno, ah, sí, sí. Bien. bueno, Gracias, doctor. ándale. Gracias. A ver, Ismael. Sí, doctor. Pues, bueno, cuando dice Dios que quiere manifestar, que echa una mirada, dice, pero antes, tengo que echar una mirada a todos, pues ya desde ahí me llama la atención, ¿no? Porque, pues, me lo estoy imaginando que nos está viendo a todos. Eso ya, pues es enorme, ¿no? Porque cómo puede bilocarse en cada una de las criaturas y en todos los tiempos, ya desde ahí ya me llama la atención. Entonces, las criaturas que están dispuestas, pues todo lo que ya bueno, lo que han hablado de que todos los confines que le va a manifestar a cada una de esas criaturas, ¿no? Entonces ahí veo yo la responsabilidad de una criatura cuando está en un quietismo, por así decirlo, porque, bueno, pues sabemos que cuando hay un pecado, pues estamos
ofendiendo a Dios. Pero cuando no hacemos nada, que creemos que no estamos pecando por no hacer nada, también lo estamos haciendo que se aflija el no hacer nada. Entonces eso nos está diciendo que lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo, esa responsabilidad, porque es lo que nos toca hacer, por lo que nos ha dado, por todo lo que ha puesto en nosotros, ¿no, doctor? Por eso, pero recordemos una frase de Jesús que es muy mal entendida y muy difícil de aceptar. El querer humano es pecado. El querer humano es pecado. ¿Y qué es el querer? El acto. Sí, Todos los actos humanos, todos, si no están unidos a la divina voluntad, Jesús los considera pecado. sí, ¿Sí? Y esto es difícil entenderlo si siempre pongo el ejemplo de un sacerdote que por cierto era todo un entregado totalmente a la divina voluntad, pero la primera vez que se le dijo, o sea, se negó y duró 6 años para entenderlo. Un día me habla y me dice, doctor, ya entendí. Le dije, vaya, por fin bendito sea Dios. El querer humano es pecado porque no está cumpliendo la finalidad para la que fue creado. Todos nuestros actos fueron creados para darle oportunidad a Dios de poner una vida divina en cada acto. Dios quería multiplicar sus vidas, pero para eso usa el acto humano. Entonces, el Padre Nuestro es muy claro, perdona nuestras deudas. Esas deudas que tenemos con Dios son estas. Y entonces, aunque a la criatura no se le tome como una falta, o sea, los santos no se les tomó como una falta. ¿Por qué? Porque no lo conocían por desconocimiento. Pero de todas maneras, para rehacer al Padre en gloria y en honor y en amor, Jesús tuvo que sufrir una muerte por cada acto humano. Porque el hombre, cuando tú haces un acto con tu voluntad, le estás dando muerte a la vida divina que Dios quiere poner en ese acto, le estás dando muerte en ti, no a la vida divina, sino en ti. Y le estás dando vida a tu voluntad, a un acto de voluntad humana. Por lo tanto, para rehacer ese acto, se necesita hacer lo contrario. Entonces Jesús tiene que tomar ese acto, tiene que vivirlo, o sea, sentirlo como propio y darle muerte, con su voluntad humana, no con la voluntad divina, con su voluntad humana unida a la divina, darle muerte al acto humano para darle vida al acto divino. Y entonces queda rehecho. Por lo tanto, acto, cada acto hecho en voluntad humana es pecado. sí, Y ahí doctor. está en los escritos. El querer humano es pecado. Sí, doctor. Alex, Doctor, una observación nomás. Cuando entramos al querer divino, todo para fundirnos, ya sea creación, redención o santificación, todo es amor. O sea, eso a eso he llegado a conclusión porque quiero saber qué nos da el Señor en cada acto que tomo cuando lo poseo, y es amor en todo y en todo lo que me rodea. Pues yo veo amor en todo, inclusive en los humanos, en los animales, o sea, es amor, todo es amor. Pero entonces cuando está uno fundido, este, y no, que dice uno, ok, quiero darte la gloria, Señor, pero ya solo se está dando, o sea, y está creciendo
ese, este, pues, ese amor y la interferencia que tiene uno con el Señor. Eso va creciendo y va creciendo Ujú. cuando está el dar y recibe y uno da y vuelve y recibe y así va creciendo, va creciendo. Y si Sí, una persona toma un break, o sea, toma un descanso, lo deja y por decir, dice una persona, voy a descansar una semana y lo vuelvo a reanudar la semana o el mes que entra. ¿Se va a empezar de cero otra vez o eso que se logró antes, ahí está o desaparece? todos los actos que hayas hecho, ahí están, no desaparecen. Y el ejemplo es Adán. Ajá, Adán vivió un tiempo, hizo actos, quedaron en la divinidad, pero no se perdieron por salirse. Ahí están. Tomas un break, muy así, muy bueno, moderno. no, no, claro que yo no quiso tomarlo, ¿verdad? Pero yo conozco una Por persona eso, que dice, no, por, ahorita voy a tomar un break. por eso tomas un break. Sí, Si es voluntario, ¿qué estás haciendo? ajá. Eh, o sea, si no se está conectando, se está pecando, ¿no? Si es voluntario, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿Te si no es estás voluntario. saliendo de la divina voluntad? Sí, se está saliendo, es lo que, pues sí, totalmente, es lo que Por yo eso, digo, espérame. ¿sí? Entonces le estás diciendo, ahorita no. Ajá, La continuidad que te llevabas, esa continuidad de vida divina que llevabas, se pierde, ajá, ¿sí? sí, Cuando vuelves a entrar, tienes actos, pero no vida. ajá, exacto, sí. ¿De Entonces acuerdo? no fue la vida, sí, 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 sí. Bueno, yo quisiera Gracias. que esta frase del querer humano es pecado está en el libro 24, en la lectura 8, 24:8, y está entre el párrafo 5 y 6, en que dice, después pensaba entre mí, pero qué mal hace la criatura cuando hace la voluntad humana. Es para ti, Alex. Ujú, Pero qué sí, mal hace la criatura cuando hace la voluntad humana. Y Jesús le dice, hija mía, el mal es grande. Mi voluntad es luz y la humana es tinieblas. La sí, mía es santidad y el querer humano es pecado. sí. Él dice en una lectura también que si supiéramos lo que se pierde cuando Ujú. no se hace un acto, sí, Sí, yo lo sé, doctor. bueno, Gracias. Juanita. Buenas noches. Oiga, doctor, una pregunta. Entonces, si mi voluntad humana es pecado, mis actos humanos fuera de la divina voluntad son pecado, si yo no estoy viviendo una vida continua, ¿cómo confesar mis pecados a un sacerdote que no conoce de divina voluntad? Por favor, no se va a ir a confesar de que anoche rezó el rosario. No, ¿De no me acuerdo? refería, sí, no me refería exactamente a No se eso. va a confesar de que le preparó la comida a su familia. Esto es simplemente un conocimiento que Jesús nos está dando para entender el mal que hacemos a Él por estar viviendo fuera de su voluntad, ahora que ya lo conocemos. Mientras no lo conocíamos, no es problema, ¿sí? Porque, o sea, se necesita pleno conocimiento. Así que no hay problema con eso. Ahora que lo conocemos, bueno, estamos provocándole a sabiendas nuestras un problema a Jesús, una muerte a Jesús, un sufrimiento más. No se nos toma como pecado, o sea, como culpa, como una falta, ¿sí? Pero para Jesús es una muerte. Entonces, para el alma que ama a Jesús, lo que menos quiere es estarlo martirizando.
Y entonces no debemos poner toda la atención en que todos nuestros actos estén unidos a la divina voluntad. Para eso no lo dice, Ok, ¿de acuerdo? ok, doctor, sí, muchas gracias. A ver, Emitas. Ok. Es la lectura 27, octubre 6, 1926. Martirio nuevo. Quien no hace la voluntad divina, trunca la vida divina en ella. Privación de los escritos. Jesús la consuela haciéndole ver todo escrito en el fondo de su alma. Me encontraba toda inmersa en el vivo dolor de la privación de mi dulce Jesús. Y decía entre mí, mi Jesús, ¿cómo no tienes compasión de esta pequeña hija tuya, que en cuanto se siente privada de ti, se siente arrancar la vida? No es solamente una pena que siento, que sería más tolerable, sino que es vida lo que me siento faltar. Soy pequeña, soy débil, y si no por otra cosa, al menos por mi extrema pequeñez, deberías tener compasión de esta pobre pequeña que está casi en continuo acto de sentirse faltar la vida y de retomarla para sentirse de nuevo morir. Mi Jesús, amor mío, qué martirio nuevo es este, martirio jamás sentido, morir tantas y tantas veces y jamás morir. Sentirme faltar la vida sin la dulce esperanza de tomar el vuelo hacia mi patria celestial. Ahora, mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y con acento tierno me ha dicho: Yo creo que este punto de sentir a Jesús como vida es como la meta de cada uno de nosotros. Estamos acostumbrados a decir las cosas así muy a la ligera, ¿no? Voy a poner los ejemplos, o sea, de una pareja que le dice, tú eres mi vida. Y la otra persona dice, sí, ¿cómo no? O sea, no hay esa certidumbre, ¿no? Seguimos siendo dos. Entonces, mientras yo permanezca con la idea de que Jesús es mi vida, pero yo sigo con la mía, definitivamente es simple pensamiento. Luisa en cantidad, múltiples ocasiones se queja de eso. Luisa siente que le falta la vida cuando no tiene a Jesús. Y cuando está a punto de fallecer, por decirlo así, entonces cuando se lanza en el querer divino o en la voluntad divina. Y ahí es en donde encuentra ese alivio y esa dosis de vida para seguir viviendo. Entonces, nosotros deberíamos de llegar a este punto de sentir que realmente Jesús es el elemento principal de nuestra vida, el elemento principal de nuestros movimientos, de nuestras acciones, y que en todo es Él el motivo y el fundamento de todo lo que hagamos. Y si acaso llegáramos a tomar un break, como nos decía Alex, sentiríamos que nos estamos muriendo y necesitaríamos un respirador artificial y necesitaríamos que nos entubaran y nos pusieran suero y no sé cuántas cosas, porque se va el punto principal, el motor de nuestra vida así. Simplemente es un pensamiento de decir, ¿realmente tengo a Jesús como vida? En el momento en el que lo tengamos, no habrá posibilidad de olvidarnos un segundo de Él. Siempre lo tendremos presente, siempre, siempre, aunque estemos ocupados en las cosas normales. Y generalmente, incluso Jesús nos lo dice, que cuando nos ocupemos de la escoria, o sea, no estamos al 100% puestos en esa unidad con Él, o sea, en esa unidad de
intercambio de pensamiento, de amor, de todo, pero nunca se nos olvida. O sea, Jesús jamás se le olvidó, a María jamás se le pasó un instante. En todo lo que hacía era estar junto con ellos. A veces ponemos como ejemplo a una religiosa, a un religioso. Se dice que no se puede vivir en la divina voluntad plenamente porque tienen que seguir las órdenes, su orden, o sea, su regla. Y la pregunta es, ¿qué no en la regla deben ver a la divina voluntad, que es la que se los está ordenando? Que no es el propio Jesús quien está diciéndole haz esto, y entonces, ¿cómo puede vivir? No va a obedecer a la superiora, no va a obedecer la regla, está obedeciendo a la divina voluntad. Todo hacerlo en ese punto de unión, y entonces estaremos entrando en este momento de sentirlo como verdadera vida nuestra. Síguele, Mita. Sí, doctor. Vamos en la parte 2. Pequeña hija de mi querer, ánimo, tú tienes razón que es vida lo que te sientes faltar, porque privándote de mí te sientes faltar, terminar la vida de tu Jesús en ti. Y con razón tú, pequeñita como eres, sientes el duro martirio de que la vida termine en ti. Pero tú debes saber que mi voluntad es vida, y cada vez que las criaturas no la hacen, la rechazan, es una vida divina que rechazan y que destruyen en ellas. ¿Y te parece poco el dolor, el martirio continuado de mi querer, al sentirse arrancar, como por un golpe de un fierro asesino, tantos actos de vida que con tanta bondad quiere hacer surgir en las criaturas? Y en correspondencia de esta vida divina truncada en ellas, hacen surgir la vida de las pasiones, del pecado, de las tinieblas, de las debilidades. El no hacer mi voluntad es vida divina que pierden las criaturas, y por eso ella reinante en ti te hace sentir, con privarte de mí, el dolor de tantas vidas divinas que le truncan las criaturas, para repararse y rehacerse en ti todos estos actos de vida que le hacen perder. Aquí estamos entrando en uno de esos sufrimientos de Luisa que nosotros prácticamente no tenemos. No porque no debamos tenerlos, sino porque no tenemos conciencia de que debemos tenerlos. O sea, deberíamos de entrar en un movimiento continuo de sufrimiento, de dolor espiritual, al ver a la humanidad actuar como actúa. Y no solo, o sea, no tan extensivo. Vamos a verlo en nuestra propia familia. O sea, cada acto es estar rechazando, es una vida divina que rechazan, que destruyen en ellas. Y luego, ¿te parece poco el dolor, el martirio continuado de mi querer, al sentirse arrancar como por un golpe de un fierro asesino tantos actos de vida que con tanta bondad quiere hacer surgir en las criaturas? O sea, aquí entramos en un terreno un poco desconocido, no un poco desconocido. O sea, los actos santos que hemos tenido la costumbre de ver o de actuar, son actos de virtud, son actos de la gracia, ayudados por la gracia, en fin, pero nunca los hemos considerado como vida divina, una vida divina completa, una vida divina donde están todos sus atributos, todas sus obras, todo. Entonces, esto es prácticamente es una novedad. Y esta novedad es la que hace sufrir
por cuando no se lleva a cabo, porque repito, las vidas que Dios quería vivir en cada uno de nosotros ya están fuera de Dios las saca de sí desde toda la eternidad y están esperando los actos de las criaturas. Pero resulta que nunca no lo habíamos conocido. Se suple con lo anterior, con obedecer la voluntad de Dios, o sea, cumplir la voluntad de Dios. Eso es parte de vivir en la divina voluntad. Y creo que lo hemos notado. En muchas lecturas se dice, el alma que hace mi voluntad, y está hablando de vivir en la divina voluntad. Pero no es pleno. Ahora nosotros estamos en estas condiciones de darle vida a estas vidas y sobre todo de tomar las vidas de todos los que no han tomado para hacerlas nosotros. O sea, debemos tener esa idea que podemos tomar lo de todos, lo que han despreciado todos, y hacerlas nosotros. Y tomar todas las vidas divinas que todos los santos y todos los que van a vivir en la divina voluntad, las tomamos nosotros y las repetimos. Esas son la grandeza de este vivir en la divina voluntad, de este abarcar a toda la familia humana. ¿Sí? Seguimos. Ujú. ¿No sabes tú que para formar el reino del fiat divino debe encontrar en ti tantos actos suyos por cuantos ha perdido? Y por eso la alternativa de mi presencia y de mi ausencia, para darte ocasión de hacerte formar tantos actos de sumisión a mi voluntad, para hacer reentrar en ti estos actos de vida divina que los demás han rechazado. Y además, ¿no te acuerdas que yo te pedí, cuando te manifesté tu misión sobre el fiat eterno, el sacrificio de sufrir tantas muertes por cuantos criaturas salían a la luz del día, por cuantos habían rechazado la vida de mi voluntad? Ah, hija mía, el no hacer mi voluntad es vida divina que rechazan las criaturas. No es como no practicar las virtudes, donde rechazan las gemas, las piedras preciosas, los ornamentos, los vestidos, que no queriéndolos se pueden hacer a un lado. En cambio, rechazar mi querer es rechazar los medios para vivir. Destruir la fuente de la vida es el más grande mal que puede existir. Y por eso quien hace tanto mal no merece vivir. Más bien merece morir a todos los bienes. ¿No quieres tú entonces rehacer a mi voluntad de todas esas vidas que le han truncado las criaturas? Y para hacer esto no es suficiente sufrir una pena, sino una falta de vida divina, cual es mi privación. Este es otro punto que es importante. Primero, todos nuestros actos han sido tomados por Luisa y rehechos por ella. Ella ha tomado todas las vidas divinas que deberían de haberse puesto en nosotros. Ahora Luisa las toma y las vive ella, junto con Jesús, junto con María. Pero entonces, en términos generales, ahora Luisa se convierte prácticamente como en una madre para nosotros. Y Jesús lo dice. Ahora la criatura que genera a otra es madre. Y Luisa nos está generando al reino de la divina voluntad. Igual que María nos generó al reino de la redención. Entonces ahora, pues este punto es importante, ver que Luisa rehizo todos nuestros actos. Y el punto es, si quiero vivir en la divina voluntad,
de alguna manera también tengo que hacer esto. Tengo que tomar los actos de toda la familia humana, estarlos rehaciendo y estarlos entregando. Por lo tanto, nos unimos en estas acciones para poder engrandecer a esa familia humana. Recordemos que el alma que vive en la divina voluntad será como la piel del cuerpo místico de Jesús. O sea, será la que lleve los fluidos, el alimento, el oxígeno, para hacer crecer a todos los demás a debida estatura. O sea, todos los santos que hay, que no han vivido en la divina voluntad, no tuvieron esta gracia, este conocimiento, y ahora el alma que vive en la divina voluntad hará lo que comentábamos al principio. Tomará los actos de ellos, les pondrá la parte de la divina voluntad, o sea, los convertirá en actos divinos y los entregará a la divinidad, como si fueran de los santos. Entonces, los santos gozarán inmensamente por todo lo que están viendo de su vida, dándole a Dios lo que Dios siempre quiso recibir de ellos. Por eso es que los llevamos a debida estatura. En el cielo todos van a vivir de voluntad divina, sí, pero unos como propiedad y otros como participación, pero no habrá vida humana. Y en la gloria y el amor y todo lo que la criatura puede tener, se lo va a entregar el alma que vive en la divina voluntad. Es impresionante. Perdón, perdón, esto es convertirse en alma víctima, ¿no? Es convertirse en alma víctima, sí. Aunque el concepto de alma víctima es mucho más extenso, pero esto en realidad en concreto que está hablando usted es convertirse en alma víctima. Pero es que no hay mayor grado de alma víctima. Claro. El alma que vive en la divina voluntad es la verdadera alma víctima, porque no es quedar crucificada con 3 clavos, ni recibir una corona de espinas con espinas limitadas, sino es un clavo por cada acto que hagas donde tu voluntad sea crucificada, ¿sí? Es un clavo por cada acto. Es la misma crucifixión de Jesús. Así que la verdadera víctima es el alma que vive en la divina voluntad. Por eso es que se asocia a los sufrimientos de Jesús y se asocia a la labor de Jesús en redimir a toda la familia humana. En fin, seguimos, Emita. Sí, doctor. Mi voluntad para formar su reino en ti quiere encontrar en ti todas las satisfacciones que las criaturas no le han dado, todas sus vidas que debía hacer surgir en ellas. De otra manera, sería un reino sin fundamento, sin darle los derechos de justicia y sin las debidas reparaciones. Pero debes saber que tu Jesús no te dejará por mucho tiempo, porque lo sé también yo, que no puedes vivir bajo la presión de un martirio tan duro. Aquí lo que dijo es que se necesitan los sufrimientos de la privación. ¿Sí? Dice, no es suficiente sufrir una pena, sino una falta de vida divina, cual es mi privación. Entonces, a veces nosotros podemos llegar a tener esta sensación de que se pierde esta unión, se pierde este continuo pensamiento de estar unido con Él. Eso, en vez de afligirnos, o sea, en vez de estar pensando qué pasa, por qué pasa esto y todo, debemos tomarlo como esto, que es una privación de esa vida divina. Y eso quiere decir, primero, que ya lo conocimos, que ya lo vivimos y por eso sentimos esa privación.
Si no lo hubiéramos conocido, no lo hubiéramos vivido, no lo sentiríamos. Por lo tanto, es una pena divina que se asocia a las penas divinas de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas veces no la tuvo que padecer? Sobre todo la vez que queda de manifiesto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cuando tiene que tomar los sufrimientos de los condenados para rehacer la vida de todos ellos y darle al Padre todo lo que ellos deberían de haberle dado y que el Padre no quedara con ese faltante, pero tiene que vivir esa pena del abandono de la divinidad. Seguimos. Sí, doctor. Además de esto, me sentía afligida porque habiendo venido el reverendo padre, que debe ocuparse de la publicación de los escritos sobre la santísima voluntad de Dios, quiso que le entregara todos los escritos sin dejarme ni siquiera aquellos de los que él ya tenía las copias. Entonces el pensamiento de que las cosas más íntimas entre Jesús y yo estaban fuera, y el no poder ni siquiera volver a ver lo que Jesús me había dicho sobre su santo querer, me atormentaba. Y Jesús regresando me ha dicho: Hija mía, ¿por qué te afliges, tonto? Tú debes saber que lo que te he hecho escribir en el papel, lo he escrito antes yo mismo en el fondo de tu alma. Y después te lo he hecho pasar al papel. Es más, hay más cosas escritas en ti que en el papel. Por eso, cuando tú sientas la necesidad de volver a ver lo que se refiere a las verdades del Fiat Supremo, basta que des una mirada a tu interior, y enseguida verás nuevamente lo que quieres. Y para que estés segura de lo que te digo, mira ahora en tu alma y verás todo en orden lo que te he manifestado. Mientras esto decía, yo he mirado en mi interior, y de una sola mirada veía todo. Veía también lo que Jesús me había dicho, y yo había omitido escribir. Por tanto he dado gracias a mi amado bien, y me he resignado, ofreciéndole todo mi duro sacrificio a él, y pidiéndole que en compensación me diera la gracia de que su voluntad sea conocida, amada y glorificada. Bueno, esto es cuando San Aníbal de María de Francia se lleva los escritos para irlos supuestamente revisando y poniéndolos, o sea, publicándolos. Sabemos lo que pasó, Aníbal le muere, en fin, pero hay algo que es importante. Luisa leía sus escritos. Luisa leía sus escritos. O sea, a pesar de que era ella la que lo recibía, lo que lo estaba viviendo y todo, pero ella repasaba lo que Jesús le había dictado. Si ella tiene necesidad de repasar, ahora yo pregunto, ¿qué seremos nosotros? ¿Sí? Por eso es ese leer, releer, 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 y nunca terminaremos de leer. En el cielo, en la eternidad, lo vamos a conocer ya no con letras, sino viviéndolo, pero nunca terminaremos de conocer. Así que no despreciemos la lectura. Bueno, sí terminamos.